Vamos a hablar un poco ahora entre Leto y yo, luego ella se presenta, más del trabajo que hicimos para organizar estas jornadas. Bueno, yo a la mañana no me he presentado, yo soy Amet, llevo más de 22 años dedicándome al sector, sigo diciendo que soy la única baserritarra que no ha conseguido instalarse, porque yo tampoco vengo del mundo baserritarra. Acabé la escuela agraria en el año 2000, cuando solo se enseñaba hidroponía. Solo había una persona produciendo en ecológico por aquel entonces, como mucho había convencional. Era un mundo complicadísimo. Yo he trabajado en muchos proyectos, he trabajado en horticultura hidropónica, he trabajado con cabras de leche, he trabajado en campañas de saneamiento ganadero, he trabajado en huerta convencional, en fruticultura, por todo Vizcaya. En el 2007 u 2008, ya no me acuerdo bien, me incorporé en Vizcaigane y he estado en Vizcaigane hasta hace, creo que 2 años. La maternidad de la que hablaba Sagu a la mañana, pues era yo, ha sido un poco raro ir a hablar de mí misma, pero bueno, me ha gustado también. Fue un proceso largo, bonito pero intenso. A día de hoy hago pan a media jornada en una panadería pequeñita y luego mi otra media jornada pues me la paso aquí en el sindicato Ene Vizcaya haciendo lo que podemos. Dicho esto, ¿por qué este trabajo? Una de las líneas de trabajo importantes de Ene Vizcaya es desde siempre, yo creo que ya casi todo el mundo conocemos el sindicato, ¿no? Además del modelo agroecológico, la formación, también es la incorporación de personas al sector, ¿no? Normalmente lo tradicional aquí ha sido pues, el modelo familiar, como ya se ha explicado, pero en el sindicato, la gente que se acerca al sindicato, llevamos viendo tiempo pues que en vez de ser un modelo tan tradicional, que nos parece maravilloso, el modelo tradicional familiar, no vamos a... No ponemos uno en contra del otro, pero sí nos parecía lo suficientemente interesante el prestar atención a todo esto, ¿no? Que igual no se le presta tanta atención, o sí, pero bueno, no se profundiza, ¿no? Y a nosotras sí que, bueno, nos pareció un temazo y bueno, pues por eso decidimos, ¿no? Pues porque es una de las estrategias de este sindicato. Y el día de hoy era pues para conocernos y conocer cosas, pero también pues para empezar a profundizar en esto, ¿no? Igual esto no sabemos si hoy empieza aquí o acaba, y además nos parecía bonito, ¿no? Que si hablamos de colectivizar o de proyectos colectivos, pues hacer como un colectivo de los colectivos, ¿no? No sé, para que no se quede solo en un libro, que igual muchas veces pues haces un trabajo súper bonito, súper fructífero y luego pues tampoco tenemos la capacidad de difusión que nos gustaría, ¿no? Y a veces pues trabajos que para nosotros son potentes, pues lamentablemente igual no se difunden del todo. Como somos unas emocionadas, pues nos hemos venido arriba y al final hemos organizado una jornada de 3 días con gente de Europa, con no sé quién, el otro, pues no, pues todo lo que habéis visto. Pero bueno, pues es mucho trabajo, pero creemos que esto merece la pena. Y ahora ya hablando en concreto del trabajo en sí, yo voy a hablar sobre algo nuevo que proponíamos. Bueno, Leto luego ya se presenta, pero pues no, queríamos que ella hiciera el estudio y eso, pero desde nuestra perspectiva de baserritarras hemos participado en 1000 estudios, 1000 trabajos de gente que viene a nuestros caseríos a preguntar, 1000 tesis doctorales, yo qué sé, muchas cosas. Y muchas veces nos sentimos, ¿no? Porque esto es algo que hemos colectivizado mucho, pues que al final importamos bien poco, que muchas veces solo sirve para que la académica o el académico de turno se haga su trabajo y ya está, que ni siquiera acaba conociendo los proyectos, o sea, te sientes arrocha, no sé cómo se dice, extranjera en tu propia casa, ¿no? Y no queríamos hacerlo desde ahí. Entonces, proponíamos que todas las entrevistas y todo el trabajo de campo lo haría una persona baserritarra.
a alguien que conocería los proyectos, con quien se tuviera confianza. Bueno, pues porque creíamos que hay que profundizar por ahí, ¿no? Porque siempre decimos, la sabiduría es campesina y la academia lo sistematiza. Pues, bueno, esto lo dice Unai y eso es lo que hemos hecho, que, como decimos, hitzetatik ekintzetara, ¿no? De las palabras a la acción, ahí vamos. Y así hemos hecho, es la primera vez. Vamos a hablar de las emociones, porque me han dicho que hable sobre cómo nos hemos sentido en este proceso. Y hoy decían también, ¿no? Autocuidado emocional y eso que sale mucho, pues ahí vamos. La verdad que no ha sido fácil para mí, incluso con gente que conozco mucho y proyectos que conozco en profundidad, ir y ser yo la que entrevistaba, ¿no? Luego encima teníamos un cuestionario súper profundo y yo, pues desde igual que me sitúo en lo pequeñito, ¿no? Quería como que luego Leto no diría, jo, es que esta no ha preguntado nada de lo que queríamos, no sé qué. Entonces yo cogí y pregunté todo el cuestionario literal, o sea, no me salté ni una pregunta con nadie. Estaba como bastante rígida, en vez de haber estado más fluida, ¿no? Pues por eso, porque nos conocíamos y eran ambientes de confianza. Pero bueno, esto es la primera vez, es un proceso, creemos que vamos bien de todas formas. La próxima vez va a ser mejor y así, ¿no? Porque eso aprendemos también con la agroecología, que son procesos que hay que intentar. Y yo ya creo que lo dejo aquí porque pues ahora sí que vamos a ir al estudio en sí y a las conclusiones que hemos sacado de pues todo este trabajo que nos hemos hecho, no sé, durante el último año, un par de veces, que no sé cuánto tiempo ha pasado. Vale, pues gracias, Amets. Yo soy Leto, no soy productora de alimentos, pero bueno, participo y apoyo de distintas maneras. Llevo muchos años apoyando de distintas maneras a lo que es esta lucha, ¿no? Ya sea desde el consumo, desde la investigación. Sí que estoy implicada en muchos proyectos colectivos y bueno, pues cuando N me hizo esta propuesta me pareció muy interesante. También la parte esta de que fuera Amets la que hiciera las entrevistas, pues por esto que ya cuenta, ¿no? Que yo he tenido que ser la que a veces tiene que insistir a gente que no te conoce para hacerles una entrevista y bueno, pues se genera todo un tema ahí. Y entonces me pareció muy interesante el formato, también la temática, tenía mucho que ver con temas que yo ya estaba trabajando, entonces, y temas que habíamos coincidido conjuntamente en otros espacios, entonces parecía como, venga, guay, ¿no? Pero sí que es verdad eso, que la propuesta viene de N, la forma de hacerla también, y yo soy un poco, no sé cómo lo han puesto aquí, la que hilvanadora de palabras, o no sé un poco cómo lo han puesto, ¿no? Y la que propone un poco, pues, ordenarlas así. Entonces, ahora la idea va a ser explicar un poco lo que hay ahí. Todas tenéis el cuadernillo, o sea, no os voy a contar todo lo que hay, que sería muy largo a estas horas de la siesta. Simplemente, pues, explicar un poco lo que hay. Ahí, pues empieza por una introducción que explica un poco, pues, esto que comentaba Mets, ¿no? El interés de N de hacer este trabajo, el interés de profundizar en otros formatos que no sean el convencional. O sea, es que me cuesta un poco el micro, creo. Y bueno, pues ahí explicamos que para hacer esto hemos hablado con 15 iniciativas, 11 de las cuales se han presentado a la mañana, o sea, mucho de lo que está aquí ya se ha trabajado a lo largo del día, y un poco esto, ¿no?, de haber tenido conversaciones de baserritarra a baserritarra, ¿no? Y luego yo he tenido que escuchar esas conversaciones y de ahí ordenar. Es verdad esto que decía Amets, que yo las escuchaba y decía, ay, pobre Amets, se la veía ahí como, venga, súper tensa, pregunta por pregunta. Y de esto, para mí también está el aprendizaje de igual tener más diálogo entre nosotras a la hora de hacerlo, de poder haberle apoyado más, ¿no? Como que al principio igual planteas unas preguntas en abstracto que luego vas adaptando en los proyectos o vas cambiando. Y esto igual, pues a Mechi y yo no lo hablamos tanto, ¿no? Pero bueno, que es interesante el proceso y ver aprendizajes también. Bueno, entonces empieza eso con una introducción explicando un poco cómo ha sido, luego hay un marco que explica un poco dónde nos ubicamos, ¿no? Pues primero los típicos datos a nivel global y local que sitúan un poco la desaparición del campesinado, la necesidad de estos proyectos. Luego enmarcamos un poco qué es el modelo baserritarra, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de modelo baserritarra y cómo ha sido, pues, cambiado intencionadamente, ¿no? A través de políticas públicas, a través de unos intereses muy concretos. Especialmente destacamos, pues, cómo ha sido transformado de lo local a lo global, de lo colectivo a lo individual, de las familias extensas a las familias nucleares y un poco de la cercanía y del sentido común a toda esta burocratización, tecnificación
que hay un montón de agentes implicados y es un Cristo, ¿no?, entender cómo funciona el sector agrario. Entonces, dividimos un poco en estos 4 elementos toda esta problemática tan compleja y luego pasamos un poco a explicar la perspectiva feminista, interseccional que quiere tener el estudio. También esto ha sido súper difícil explicarlo en pocas páginas y entonces va a ser más difícil explicarlo ahora. Pero bueno, sí que resaltar igual que de todo lo que se puede partir de reflexiones feministas, sí que decidimos partir conscientemente de algo que ya había surgido en un proceso colectivo en el que habíamos estado personas del sindicato agrario, personas desde la academia, personas de diferentes perfiles, ¿no?, que es, bueno, un proceso que hubo de formación en la universidad que se llamó Baserritik Mundura, que fue un proceso muy potente con pedagogía de la vía campesina. Bueno, pues estos intentos que alguien ha nombrado a la mañana, ¿no?, de lo potente que puede ser a veces hacer enlaces con lo académico, partimos de una reflexión que surge ahí en la asignatura de feminismo campesino de cuestionar la cadena alimentaria tradicional que tiene en cuenta como que es producción, distribución y consumo, ¿no?, como que la producción y el consumo están súper separados, todo depende de la distribución. Bueno, cuestionar esa visión lineal de la cadena alimentaria porque no entra, desde esta visión no se puede entender estos proyectos y estas lógicas colectivas. Y ya, a ver, pasa de página, ya entonces como que proponíamos entender la cadena alimentaria de una manera más feminista que incluya los hogares, ¿no?, y entonces la cadena alimentaria deja de ser lineal, es circular, cómo todo está interconectado. Y se reflexiona ahí un poco sobre qué aportan desde esta nueva visión todas estas prácticas, ¿no?, todas estas iniciativas, cómo aportan desde esa visión feminista, desde esa visión más amplia de la cadena alimentaria. Y luego se introduce un poco la perspectiva interseccional, no sé si la conocéis, que también es un poco difícil explicarla así muy rápido. Básicamente sería como la importancia de tener en cuenta cómo vivimos en un sistema global de dominación donde se entrecruzan un montón de discriminaciones y un montón de privilegios. Y para poder realmente ofrecer propuestas transformadoras, pues cuanto más podamos entender cómo todo eso se entrecruza, mejor, ¿no? Tanto para proponer propuestas de cara para afuera como también para crear propuestas transformadoras dentro de los proyectos, ¿no? El tema un poco de la diversidad, que ya ha salido, de las relaciones de poder, pues cuanto más podamos tenerlo en cuenta, mejor, ¿no? Entonces, este es un poco el marco teórico, que lo explicamos ahí brevemente, y luego ya pasamos en una tercera parte a conocer un poco los proyectos, ¿no? Entonces, vemos un poco en qué niveles de comunidad están incidiendo y los propios proyectos consideran que la primera comunidad que tienen es la que generan en los propios proyectos, como que ahí están generando comunidad. Un segundo nivel, que es el de los pueblos, y otro tercer nivel, que es el de los escualdes, ¿no?, el de las comarcas. Como que esas son las 3 comunidades que están interactuando con los proyectos. Y luego también nombra la importancia de los satélites, que son pues otras personas, colectivos, grupos que igual sin estar en los pueblos o sin ser del sector agrario también están apoyando los proyectos, ¿no?, como todas esas alianzas y todos esos satélites que apoyan. Y bueno, ahí también hacemos como 3 tipologías de proyectos de los que se han analizado, que ayuda luego pues como para hacer el análisis y así. Y luego veremos un poco, pues nada, que hay también se identifican como 3 fases en las que están los proyectos que se han analizado. Algunos llevan entre 1 y 5 años, entonces están como una fase de construcción. Entonces todas las problemáticas y las vivencias que traen sirven para entender esa fase del proyecto. Otros llevan entre 5 y 10 años, una fase de consolidación. Y otros llevan entre 10 y 40 años, o sea, como que están en una fase de madurez, que tienen el culo pelado, que les ha pasado de todo. Entonces, su experiencia, pues muchos son referentes y traen como toda esa información, ¿no? Luego se analiza un poco pues qué papel juegan en esa visión amplia de la cadena alimentaria estos proyectos y cómo un poco las instituciones les va poniendo la zancadilla en las distintas partes de la cadena alimentaria, ¿no? Entonces, lo primero que sale es cómo tienen una visión integral de la cadena alimentaria, o sea, que no es que ningún proyecto está solo en la producción o solo en la distribución o solo en el consumo, sino que una de las potencialidades que traen es que abarcan casi todo a la vez, ¿no? Y entonces les hace tener más autonomía, más independencia y alejarse del sistema hegemónico. Y bueno, pero se va analizando a eslabón por eslabón, pues para ordenarlo de alguna manera y ver un poco pues estas trabas de las instituciones que ya han salido un poco a la mañana. Se incluye también en esta visión ampliada la transformación como un eslabón concreto, pues porque hay muchas iniciativas que apuestan por ahí y es como una parte a acaparar del sistema alimentario.
Y también se nombra pues, otras cosas que están relacionadas, aunque no sean de la cadena alimentaria, pues como la formación, la relación con la cultura, cosas que han ido saliendo también a lo largo de la mañana. Luego, en la parte 4, se empieza a ver un poco cómo estos nuevos modelos organizativos reconstruyen comunidades locales. Entonces, para ello, se ve un poco como las relaciones humanas que están generando y que están interactuando y que consiguen generar un mundo rural más vivo. Y un poco, pues, destacar lo que los proyectos entrevistados destacan de esto, que igual son cosas que las que estamos aquí ya sabemos. Entonces, bueno, es destacar un poco lo que han destacado en las entrevistas. Y luego también, pues a nivel de relaciones productivas, cómo están desafiando la lógica del mercado, ¿no? Que igual más o menos también ya lo sabemos, pero como pues ordenarlo un poco y ver la potencia que tiene pues todas estas lógicas de colaboración, de compartir bienes, de compartir saberes, de compartir mercados, de compartir beneficios, de compartir la propiedad, que las tenemos como muy asimiladas, pero es súper revolucionario a nivel del sistema dominante, ¿no? Y bueno, también ver las dificultades de esto, ¿no? De pues, las contradicciones que hay, la dificultad de realmente ir por otro modelo económico con la potencia que tiene este. Y luego, bueno, pues se destacan como dos grandes oportunidades que destacan los proyectos del contexto y dos grandes amenazas, ¿no? Que las oportunidades serían un poco, pues, esta parte de que el sistema se está cayendo y que la gente se está dando cuenta, ¿no? Pues también ha salido a la mañana esto de que ya igual en el Eroski los productos son más caros, ¿no? Que es como, ostras, teníamos razón, y que la gente se da cuenta. Bueno, hay una cita literal que dice, la gente se da cuenta de que lo que come es una mierda. Estas serían como las oportunidades, pero también las amenazas, pues el momento mundial actual, que también ha salido un poco, ¿no? Tanto a nivel climático, como económico, como la potencia de la industria, y los valores hegemónicos, ¿no? Pues esta parte que tira tanto hacia lo capitalista, lo burgués, que aunque la gente se dé cuenta, es prácticamente imposible ser coherente, ¿no? Y luego ya iríamos más en la quinta parte, a la parte más de dentro de los proyectos, que muchas claves ha dado la última mesa de lo que sale un poco aquí, ¿no? O sea, esto al ver la potencia de la organización colectiva, que ya es un poco como antisistema hoy en día, pues al preguntar a los proyectos si ha sido fácil o difícil, pues sale un espectro de respuestas súper variado, desde ha sido súper difícil hasta ha sido fácil, pues todas las respuestas que se te ocurran, ¿no? Entonces, al intentar indagar cuáles son las potencialidades para conseguir esa organización colectiva, salen como 8 temas que también tienen sus propios retos, ¿no? Pues una es la de tener claro hacia dónde queremos ir, pues la potencia de ir desde la soberanía alimentaria a la agroecología, toda la potencialidad que tiene eso, pero también el reto de qué pasa cuando los sueños, las expectativas no se cumplen y cómo cada cual reacciona de una manera ante eso, ¿no? Y cómo poder mantener la fortaleza del grupo a pesar de eso, ¿no? Que la fortaleza del grupo sería el siguiente tema. Esto sería, pues también, que ya ha salido muchas cosas a la mañana, ¿no? De la potencia que tiene ir en colectivo en vez de en individual y todo lo que eso supone. Pero también, pues esto, el nivel de militancia, de implicación que requiere, si todo el mundo puede, ¿no? Que sea un modo de vida, bueno, pues estas dificultades. Una potencialidad que destacan muchísimo, que también ha salido, es la toma de decisión en colectivo. Entonces se analiza un poco, pues, las distintas formas de tomar decisión que tienen estos proyectos, ¿no? Que pasa mucho, pues, por asambleas, reuniones, grupos motores, ejes grupos de trabajo, bueno, lo que ya conocemos. Y también ver, pues, eso, pues, la de horas que requiere este nivel de toma de decisión, y entonces como a veces igual las decisiones no pueden ser tan colectivas como nos gustaría porque no podemos sostenerlo. Bueno, en realidad dice muchas cosas el estudio que ya sabemos igual, que ya han sido nombradas a la mañana, de cuáles son los retos o los desafíos, y entonces ver un poco cómo podemos mejorar, ¿no? El siguiente tema que sale es el de los diferentes niveles de implicación, que también ha salido un poco a la mañana, ¿no? De que hay alguna que se han nombrado un poco como los liderazgos decididos y no decididos, ¿no? Que hay una parte de los distintos niveles de implicación que son decididos y se asignan roles y se hacen turnos, ¿no? Para intentar gestionar eso, pero la dificultad de valorar bien cuánto de implicación requiere cada rol, qué roles se toman, pues porque la gente tiene los conocimientos y ya es muy difícil rotar. Bueno, y cómo esto genera inequidades, roces, dificultades, ¿no? Luego también se nombraba la apertura a los cuidados, que hemos tenido una mesa para eso, ¿no? De cómo estos proyectos, pues, y además ha salido también muchas cosas que saben, ¿no? La parte de cómo el derecho al descanso, las vacaciones, la flexibilidad con las criaturas y todo eso está muy incorporado, y a la vez igual, pues, que ya ha salido, ¿no? A través de una pregunta de cómo igual eso para otras personas dependientes
no garantiza tanto esta flexibilidad que puedas atenderlas. Y hay como diversidad en cuanto a esto. Hay gente que considera que su proyecto lo tiene muy en cuenta y otras que no, que consideran que cada uno se apaña como puede. Entonces, bueno, sí que se ve un poco la necesidad de poner más atención ahí para ver cómo hacer que todas las personas se sientan cuidadas, ¿no? Luego, sobre la diversidad y la interseccionalidad, nos metemos en un melonaque que lo primero que avisamos es de los sesgos que tiene el análisis. O sea, como, bueno, nos pusimos a intentar preguntar de qué personas se componían los proyectos, ¿no? Pues sí, a nivel de edad, a nivel de color de piel, de origen, de identidad sexual, de género, bueno, para saber qué diversidad había en los proyectos. Entonces, bueno, eso, lo primero que avisamos es de que no he podido responder, o sea, de que son análisis sesgados, pero sí que sirve para determinar algunas diversidades presentes y otras ausentes, ¿no? Y bueno, y sobre todo lo que lleva es a ver un poco pues, qué privilegios se están compartiendo los proyectos que hemos analizado, ¿no? Como que la mayoría de la gente es heterosexual, hay muchas parejas, ¿no? Entonces sí que hay cierta diversidad de vínculos familiares con respecto al modelo tradicional, pero no tanto si atendemos a la diversidad general de la sociedad. Sí que se ve diversidad de edades, ¿no? Pues porque hay gente de entre 17 y 70 años, diversidad de estudios, porque como cada cual ha estudiado una cosa, o sea, como identificar qué diversidad sí que hay, o esta de procedencia de urbano-rural, diversidad de clase social, diversidad de castellano-euskera, pero otras diversidades que no están presentes o que ni se tiene información, ¿no? Pues como la diversidad de género, si lo entendemos más allá del binarismo de género, pues sí que hay conciencia más o menos de la composición de hombres y mujeres, pero no hay conciencia conocida sobre realidades trans o realidades no binarias, o muchas veces no se ha hablado de eso. Eso de orientaciones sexuales muchas veces tampoco se tiene información. De diversidad racial y de origen solo existe en los proyectos que trabajan específicamente con colectivos migrantes, ¿no? O sea, y si no hay, bueno, una italiana, una latina, o sea, como que no hay mucha diversidad sobre esto y muchas veces igual tampoco se tiene la información. Tampoco hay diversidad funcional, ¿no? O sea, todas las personas son de cuerpos capacitados y no hay diversidad de otros idiomas que no sea castellano-euskera, salvo en los proyectos que sí que hay personas migradas, ¿no? Entonces, bueno, pues para hacernos un poco una idea de qué diversidades están presentes y cuáles no, y ver si se quieren incluir otras diversidades, qué cosas habría que hacer, ¿no? Otro de los temas, ya enseguida acabo, es pues... Aprovecho para ver agua. Pues el tema de la comunicación, la escucha, que se le da como mucha importancia en estos proyectos, ¿no? Es como que todo se pone encima de la mesa y se habla en las reuniones. Entonces, por una parte se le da mucha importancia, pero por otro lado también se ve lo difícil que es poner siempre todo encima de la mesa y quién lo tiene que poner y qué pasa si eres una minoría, ¿no? Bueno, entonces ver cómo también se echa de menos pues otros sistemas que también han salido un poco en la última mesa, ¿no? Que estén más pautados, más organizados, cómo se gestionan los conflictos, qué protocolos hacemos. Y bueno, el último tema es como el gran reto de necesitamos más gente, ¿no? Que está claro que siempre hace falta como más gente productora, más gente para relevo generacional, más gente consumidora y bueno, pues se analiza un poco algunas de las cosas que salen por ahí y sí que se entra un poco más a ver un poco los riesgos, entresijos, sí, o ver cómo se podría hacer esto que a veces se habla de bueno, pues que sea gente migrada la que llene el sector agropecuario, ¿no? Ver bueno, un poco los riesgos que tiene esto, desde donde hacemos esta mirada y sobre todo aprendiendo de los proyectos que sí que trabajan con gente migrada, ver un poco pues cómo habría que hacerlo, ¿no? Igual planteándonos compartir nuestros privilegios en vez de, bueno, se analiza un poco esto, ¿no? De cómo habría que hacerlo, sí, de esta expectativa de que sea gente migrada la que participe, si es realista o no y cómo habría que hacerlo. Y luego, bueno, pues se destacan algunas conclusiones que vienen a recopilar un poco lo que se ha dicho, pues que no sé si nombrarlas. Bueno, un poco si queréis, a ver si no me enrollo, pues un poco como ver la potencialidad que tienen estas propuestas de todo lo que hemos dicho, ¿no? Pues a nivel de ir contra el mercado hegemónico, a nivel feminista, a nivel de agroecología, a nivel de viabilidad y autonomía y ver también las cosas en las que habría que incidir, ¿no? Pues la incidencia necesaria en las instituciones, que son la gran traba en muchas ocasiones, a ver cómo se podría atajar esto. A nivel interno, pues ver un poco esto, ¿no? Qué pasa con estos repartos que no se están considerando equitativos, que también ha salido a la mañana, ¿no? A nivel de trabajos productivos, reproductivos, cómo generar acuerdos colectivos, cómo esa lógica de cuidado feminista poder ir más a lo
a lo grupal, a lo colectivo. A nivel de interseccionalidad, pues esto, ¿no? Sí que se identifica que sería interesante tener como más conciencia interseccional, ¿no? Que aparte de la diversidad que ya se nombra de diversidad agronómica, diversidad de proyectos, pues también tener en cuenta la diversidad desde un nivel más estructural y sí tomar conciencia de los privilegios compartidos y cómo se podría hacer para que sean espacios más seguros para otras diversidades, que también podría ser gente que se incorpore al sector, ¿no? Pero para eso hay que pensar un poco cómo hacerlo. Y bueno, entonces se destaca un poco pues que podría ser interesante de todos esos satélites que hay por ahí, igual afianzar más esas alianzas, pues con la facilitación, que ya la ha nombrado mucho Lorena, ¿no? Como al final las cosas que les pasan a los proyectos agroecológicos a nivel interno les pasan a todos los colectivos, solo que, como ha dicho Mar, los proyectos agroecológicos además tienen la traba de tener que vivir de ello, de tener la presión económica, de tener la presión sistémica. Entonces, como igual ver si se pueden afianzar esas relaciones con la facilitación y apoyar en la parte colectiva desde ahí. La investigación, pues por ejemplo, pues si el análisis interseccional que hemos hecho ha sido bastante sesgado, pues ver si se puede profundizar en investigaciones que sean más profundas. También alianzas con otros colectivos que tengan menos privilegios, ¿no? Para ver cómo podemos unir luchas e ir contagiándose más. También la parte pues, de que todas las personas hagamos un uso consciente de nuestros privilegios para ver cómo apoyar la lucha campesina desde los distintos lugares que ocupamos. Y yo creo que un poco por ahí. No sé si... Madre mía. Ya he soltado mucha chapa. No, qué capacidad de resumen. Y entonces, no sé, igual hay por aquí también personas que han participado en la investigación. No sé si os apetece compartir algo de cómo lo habéis vivido. O alguien quiere... el interrogatorio. El interrogatorio, claro, que luego yo lo escuchaba. Y decía, madre mía. Sí, o si tenéis alguna pregunta o tú quieres añadir algo más. Agradeceros el trabajo que habéis hecho, porque está escrito y está en palabras y muchas veces estas cosas se quedan en una barra de bar. Y realmente pues es el camino ahora y hay una necesidad como bastante imperiosa de encontrar las herramientas que lo hagan posible. Entonces, desde, bueno, pues, por ejemplo, desde donde yo puedo aportar, que es la parte de cómo construir políticas públicas, pues necesitamos conocimiento y sí que a veces hay que dar la chapa y hay que ir a preguntar, pero es que es la única manera de saber lo que pasa. Y creo que la jornada de hoy, o sea, para mí está siendo como muy nutritiva porque necesitas a veces verlo y compartirlo para poder avanzar. Porque yo creo que lo que estamos escuchando hoy ya lo sabemos, pero el hecho de poderlo compartir o escucharlo en palabras de otras personas y ver que es una realidad que se va repitiendo, nos recuerda que tenemos que avanzar en esa parte que decíais de la acción, de ir a la acción, pero de desarrollar las herramientas, y hace falta tiempo. O sea, realmente esto no lo vamos a cambiar la semana que viene ni el año que viene, o sea, es un trabajo casi para las generaciones que vienen, pero hay que sostener ese tiempo. Entonces, gracias, es que ricasco, porque yo creo que son piezas que nos sirven, y a nosotras que interlocutamos mucho con la administración pública son también mensajes para llevar. O sea, que esto pues ahora está escrito. Entonces, es que ricasco. Si os parece. Nada, pues estaba apuntando 2 o 3 de los desafíos que veo así a nivel más de movimiento o de organización a media, gran escala, que creo que es uno de los temas que está encima de la mesa. O sea, han salido, por ejemplo, las intenciones que hay de unir el mundo productor con el mundo consumidor, ¿no? Pues generar una especie de círculo comunitario en el que haya más afinidad que intercambio. O sea, que haya más trueque que intercambio de dinero por mercancías y demás. Otro punto son las alianzas con otros movimientos, por ejemplo, con la defensa del territorio, el ecologismo y demás, ¿no? El problema de la sucesión, la herencia y el relevo generacional ha salido también.
Estoy enumerando 7 o 8 puntos que luego quiero simplemente sintetizar, ¿vale? Otro es la educación, la formación agroecológica como el paso de entrada hacia las nuevas generaciones, ¿no? Para que se dé ese relevo, no puede haber sucesión sin formación. Y luego también la necesidad de una estructura jurídica, de un amparo para las diferentes organizaciones que se haga como cargo de la diversidad y de los diferentes intereses que hay, ¿no? Eso todo se podría aunar dentro del modelo de empresa política o cooperativa de economía social y solidaria, pero desde el eje local, por muy integral que sea, por muy con buenas intenciones que sea, es difícil de pasar al siguiente plano, ¿no? Que es hacer frente al sistema capitalista, para lo cual haría falta, entiendo yo, no sé si es muy osada la sugerencia, pero haría falta otro sistema que viva dentro de este sistema pero que le haga la contra, ¿no? Entonces, para hacer frente a ese rodillo del sistema agroalimentario hegemónico, ¿no? Creo que no se combate desde una pequeña empresa o desde una pequeña cooperativa, por muy buena intención que tengamos, o desde una red de apoyo mutuo, ¿no? Como puede ser la que tenemos en Galdakao, sino que hace falta pasar, por lo menos alrededor de 3 ejes, pasar a un siguiente plano, que yo creo que va en torno primero a la participación. No se puede tratar solo de que la asamblea sea transparente y horizontal desde el punto de vista de los productores, sino que la producción tiene que estar encarnada o incrustada dentro de una comunidad, y es por eso por lo que nos queremos hacer eco de las necesidades de los consumidores, para que puedan hacer frente a sus necesidades de una forma un poco sostenible, sin demasiados excesos, ¿no? Entonces, la participación en torno a los nodos de producción, desde un punto de vista de gobernanza, no sé cómo decir, comunal o comunitaria, sería uno de los ejes a trabajar. En segundo lugar, el control o la gestión, que son palabras un poco feas, pero del territorio, creo que es importante, porque sin una mínima gestión o una mínima administración del territorio, sea en términos de propiedad o de cesión de uso o de colectivismo a gran escala, es imposible mantener a medio y largo plazo este tipo de proyectos. Y luego un nivel de organización, primero participación, segundo control del territorio, y luego, en tercer lugar, y por sintetizar rápidamente, la constitución de una especie de estructura, organización, movimiento que nos haga saber a todos y a todas que estamos formando parte de una misma cosa. Es decir, que no seamos los nodos de producción autónomos del escualde de no sé dónde y la cooperativa de economía social y solidaria de otro escualde y los punkis y los ocupas de otro sitio y los no sé cuáles y otro sitio, sino el movimiento ecologista, el movimiento por la soberanía alimentaria, o como se quiera llamar, que defiende todas estas cuestiones y se organiza en torno a todos estos conflictos de una forma organizada, no vamos a decir jerárquica, pero sí coordinada, unitaria, que puede ser en base a encuentros durante los próximos meses, años, periódicos, en diferentes escalas de organización, pero con una forma de hacerte sentir parte y decir, vamos todos a una, sea dentro de Euskal Herria o también con unos márgenes abiertos, sea como con un cierto margen también de maniobra para que pequeñas producciones puedan formar parte también junto a otras un poco de mayor escala. Es decir, incidir en los ejes de la participación, del control del territorio y de la organización como parte del proyecto comunitario a gran escala, no solo a pequeña escala, ¿no? Y para eso seguramente, ya para terminar, creo que hacen falta nombres para precisamente designar aquello que hacemos más allá de nuestro espacio, porque en nuestro espacio todo el mundo nos conoce como la cooperativa, el grupo de apoyo mutuo, etcétera, pero esos grupos, agentes, cooperativas, etcétera, si se consideran nodos de una red en base a una alianza, por ejemplo, en cuanto a medios de producción, ¿no? Control de medios de producción, o en base a otro tipo de solidaridades, pues puede ser por la lucha por el territorio, ¿no? Por ejemplo, si organizamos algo así y nos reconocemos unos a otros como nodos dentro de esa red, es mucho más sencillo también defenderse frente a los ataques del sistema, ¿no? Y si van a hacer un gran embalse en un sitio o va a haber un museo que no nos interesa en otro sitio, no solo vamos como la asamblea local de ese espacio con las alianzas esporádicas de quienes puedan estar ese día de la semana libres por la mañana para ir allí, ¿no? Sino el movimiento ecologista por la soberanía alimentaria y en defensa del territorio
de Euskal Herria o de donde sea apoya esto, a la vez que tenemos nuestros pequeños nodos de producción, nos organizamos de una forma sindical X y también tenemos infraestructuras comunitarias compartidas. Yo creo que son ejes en torno a los cuales se podría avanzar desde una perspectiva comunitaria, comunal, como movimiento, pero simplemente lo tengo apuntado aquí, lo quería soltar porque me ha llegado el micro, entonces devuelvo el micro. Bye. Je vais profiter qu'il y a eu une discussion sur les liens entre les consommateurs et les producteurs pour partager un peu des exemples de l'évolution qu'il y a eu en Suisse de ces modèles économiques. Voy a aprovechar del hecho que se ha hablado del enlace entre productor y consumador para hablar de llevaros unos ejemplos de lo que ha pasado en Suiza, la evolución de estos enlaces entre productor y consumador en Suiza. Sí, está bien ahora. Donc en Suisse, on a vu les premiers exemples de paniers de légumes, ce qu'on appelle chez nous l'agriculture contractuelle de proximité, donc l'agriculture soutenue par la communauté, déjà dans les années 70. En Suiza hemos tenido la ACP, la agricultura contractual de proximité, entonces las cestas, lo que es la venta directa del productor al consumidor en los años 60, 70. Los años 70. Sí, con contratos mientras los productores y los consumidores. Y bon, donc ça a augmenté pendant plusieurs années. C'était le premier exemple à Genève des jardins de cocagne. C'était le premier exemple en Europe de CSC, d'agriculture soutenue par la communauté. Et on est arrivé, je dirais, à un pic de ce genre de modèle il y a une dizaine d'années, où ça s'était vraiment très réparti dans toute la Suisse, selon différents modèles, un peu entre la Suisse alémanique et la Suisse romande. Donc un peu aussi sur le modèle comme il y a les AMAP en France. Donc c'était quelque chose qui était très développé et qui, jusqu'à il y a quelques années, tous les projets agricoles collectifs imaginaient faire ça ou faisaient ça. Entonces ha empezado esto en los años 70 en Ginebra y ha conocido un pico de este tipo de proyectos de contacto directo a través de las cestas entre productor y consumidor hace unos 10 años. Está repartido en toda Suiza. Todos los que eran proyectos de agricultura colectiva imaginaban este tipo de modelo de venta. Esto hace 10 años. Maintenant, il y a depuis quelques années, depuis la sortie du Covid, en Suisse, on a aussi pas mal souffert, une hausse des coûts, d'une hausse des prix des matières premières et d'une précarisation aussi liée à la crise en Ukraine. Je n'en ai pas encore entendu vraiment parler ici, donc c'est peut-être quelque chose qui est moins présent ici. On souffre aussi de beaucoup de tourisme d'achat. Et du coup, ça questionne beaucoup aussi ces modèles soutenus par la communauté, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sorties des schémas de paniers de légumes. Desde hace unos años, sobre todo con la crisis del coronavirus y luego también con la guerra en Ucrania, en Suiza ha aumentado mucho la inflación y los precios han aumentado mucho. Ha dicho que esto no lo ha escuchado aquí en el debate de hoy, ninguno de estos dos aspectos, entonces ella piensa que aquí haya habido menos impacto de ese tipo en relación a Suiza. Y que desde entonces mucho, y en Suiza además viven también mucho lo que se llama turismo de compra, o sea, gente, turistas que vienen justo para comprar algunos productos. En France, sí, entonces les Suisses qui vont faire les achats, los suizos que van a hacer compras en Francia o en Italia o Alemania porque es más barato, entonces el turismo suizo de compra de productos. Entonces muchos suizos, mucha gente se ha salido de estos modelos de compra a través de las cestas. Donc ce à quoi on assiste en Suisse, c'est qu'en réalité les systèmes
dit soutenu par la communauté, soutenu par les consommatrices. En réalité, c'est des modèles qui s'adressent seulement à une certaine classe de la population. Donc, en fait, les consommateurs, ce n'est pas n'importe quel consommateur, c'est les consommateurs de la classe moyenne, aisée, qui ont les moyens de se payer des paniers de légumes, parce que les paniers de légumes sont quand même souvent beaucoup plus chers que dans les supermarchés, chez les hard discounters, etc. Et ce qu'on voit depuis quelques années, c'est une précarisation généralisée de la société, avec des gens qui ont de moins en moins de revenus. Et la seule variable qu'ont la plupart des personnes, c'est l'alimentation. Il faut savoir qu'en Suisse, la moyenne, enfin le pourcentage de ce que les ménages mettent dans l'alimentation, c'est entre 7 et 10% de leur budget. Entonces, lo que hemos visto es que muchos de los que llamamos, que metemos todo junto en el grupo de consumidores, en realidad, como se puede suponer, hay clases y lo que pueden acceder al consumo a través de venta directa, de las cestas o este tipo de modelos, son la clase medio alta, y como ha habido estas crisis de que hablaba antes y que han hecho todo más caro y todo más precario también a nivel de trabajo y a nivel de... entonces mucha gente se ha salido de estos modelos porque se van a hacer las compras obviamente donde es más barato y donde es más económico, y que las familias suizas en general, lo que a nivel económico, lo que se reserva a la compra alimenticia, a la alimentación, es entre el 7 y el 10% de la economía familiar. Donc, cela pour dire qu'en fait, dans les modèles qui sont en train de se créer, maintenant qu'on voit que ce soit les exemples ici ou l'exemple aussi de Edu aux Pays-Bas, c'est très important de tout de suite, j'ai l'impression, essayer de prendre en compte. En fait, la vraie question, c'est oui, on veut produire de l'alimentation, mais pour qui on veut produire l'alimentation aussi. Et du coup, de réfléchir tout de suite à quel type de consommateur, consommatrice on veut toucher et comment faire pour avoir des prix de nos matières, enfin des aliments qu'on va vendre qui permettent à la fois de vivre aux productrices et à la fois à toutes les consommatrices d'y accéder. Entonces la cuestión prioritaria es cuando en este tipo de ventas, en este tipo de relaciones entre consumidor y productor, la primera cuestión es ponerse la cuestión de a quién queremos vender, para poder obtener un precio que sea digno para el productor, pero que sea asequible también para el quien compra, como lo hacía, por ejemplo, en el modelo de Edu, ¿no? Que hablaba antes de sus ejemplos. Et donc pour finir, j'aimerais juste mentionner un projet qui existe surtout en France, qui s'appelle la sécurité sociale de l'alimentation et qui permet peut-être de commencer directement, enfin de réfléchir directement aussi à la question de l'aide alimentaire et de la précarisation et d'entrer dans un modèle plus large. En Suisse, on commence tout juste à réfléchir à ça. Ça s'appelle l'assurance sociale de l'alimentation. Et l'idée, c'est plutôt basé sur une aide sociale où en fait que tout le monde aurait le droit à cette aide sociale sous forme de bons, par exemple, qui soit quelque chose qui soit versé comme une aide sociale par l'État, par le village, par la communauté d'une manière ou d'une autre, et puis qu'après qui est conventionné. Et ça veut dire que c'est la communauté, sous différentes formes, qui décide de où peuvent être utilisés ces bons et que l'argent revienne directement aux producteurs qui sont conventionnés. Je suis désolée, c'est un peu compliqué. Bueno, y que una de las soluciones que ella que ha hablado, que quería proponeros, es lo que está pasando, sobre todo en Francia ahora,
la seguridad, una especie de, en castellano la traduciría como seguridad social de la alimentación, o sea que es una ayuda, una subvención a nivel institucional a través de unos bonos para que todo el mundo pueda acceder a un cierto tipo de alimentación o una alimentación mínima, y que sea la colectividad local, el ayuntamiento, la comarca o según quién suelta los bonos, digamos, que decida dónde se pueden consumir estos bonos y de qué forma, y que haya una especie de convención con los productores locales, según justamente una especie de contrato, de forma que estos bonos vayan directamente, que el dinero vaya directamente a los productores locales cuando el consumidor hace la compra a través de los bonos. Sí, bon. Ya está. La próxima, en noviembre. Bueno, es una propuesta que trae la CONF, la Confederación Paysan, que es la organización que pertenece a la Vía Campesina, igual que todas las organizaciones que estamos aquí. Y bueno, estamos trabajando también con Udalbiltza, que es como una red de municipios que hay en Euskal Herria, para trabajar esto a nivel municipal, conseguir algún proyecto piloto, y en Urruña, que es un pueblito chiquitito que está en Lapurdi, ya lo están poniendo en marcha. Entonces, bueno, sí que nos parece a Nebizkaia algo a desarrollar. Bueno, ahí lo dejo, a estar atentas, noviembre. Creo que era algo que sí, porque no es habitual. Decíamos, madre mía, los vamos a juntar, ¿quién va a venir? Y de repente, sí, o sea, hay ganas. Y vamos bien, vamos lento, como siempre. Vamos lento porque vamos lejos. Euskeraz dago beste bate, pauso txikia begirada, ¿no? Pasos pequeños, pero la mirada allí. Y eso, ahí lo dejo. Las ganas. Pues yo me sumo al interés en mezclar todos estos temas, ¿no? La parte de pensar en colectivo, pensar en el mundo agrario, pensar desde un lugar feminista, interseccional. O sea, a mí solo la propuesta que me trajo en ella me pareció apasionante. Y luego diría como de qué me ha sorprendido. O sea, es verdad que hay una parte del estudio, como tú misma decías, que trae cosas que todas más o menos sabemos, pero está puesto y ordenado en palabras. Pero igual sí que me ha sorprendido. Y a mí una de la pena de que hagas las entrevistas es que me parece apasionante poder hablar con la gente en primera mano y ver todo lo que te cuenta, y de hecho incluso he visto que las experiencias por la mañana, si te pones a indagar, descubres más cosas todavía de las que han sido en las entrevistas. O sea, una de las cosas que me sorprende de los proyectos con los que hablo agrarios es las ideas tan creativas que encuentran para solucionar cosas. O sea, por ejemplo, a pesar de este peso de estar en colectivo y tener que mirar lo económico, cómo encuentran un montón de ideas, que algunas ya han salido, ¿no? De cómo hacerlo, de cómo gestionamos los cuidados, de cómo, o sea, no sé, cómo encuentran ideas desde la práctica súper interesantes, y que creo que es súper interesante, pues, difundir y que conozcan otros proyectos colectivos que quizá no tienen la presión del mundo agrario, y no sé si hay muchas ideas que no sé si están en otros proyectos colectivos.